realizó el 8 de diciembre de 1854 en la Bula Ineffabilis Deus, donde de esa manera el núcleo de la declaración nos aclara o nos dice cuál es el dogma de fe con respecto a la Inmaculada Concepción. Y a partir de ahí, padre, entonces, los textos bíblicos, apoyados también en la imagen que tenemos en pantalla, ¿cuáles textos bíblicos dan sustento también a esta definición dogmática? ¿Cómo no? Claro. El Papa Pío IX decía en 1854, cuando declara este dogma de la Inmaculada Concepción, dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Es el núcleo de la proclamación dogmática. Hemos estado estudiando que para llegar a ese punto, todo un proceso histórico, desde la Iglesia, desde los otros escritores de la Edad Media, etcétera, teólogos, etcétera, hasta llegar a este punto. Pero no es que hasta 1854 se cree en el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cuáles son las raíces bíblicas, padre, que nosotros podríamos tomar para el estudio de este dogma de la Inmaculada Concepción? Sí, muy interesante, ¿verdad? Que sí, el tema, y muy importante para un católico, ¿verdad? Un católico tiene que definitivamente entender lo que significa que María es inmaculada, ¿verdad? Desde su concepción. Quisiera entonces rescatar una frase que decía allí, ¿verdad? Que esta verdad que está proclamando el Papa, dice el Papa, ha sido revelada por Dios. Exacto. Eso nos da entonces para decir que si ha sido revelada por Dios, encuentra su fundamento en la Sagrada Escritura. Pero antes de entrar en algunos textos bíblicos, es muy importante decir, ¿verdad?, que ninguna definición dogmática la podemos nosotros encontrar de forma literal en la Biblia. Las definiciones dogmáticas son definiciones de la Iglesia, sustentadas, ojo la palabra, en la Sagrada Escritura, ciertamente, o sea, en la palabra de Dios que ha sido puesta por escrito, pero también en lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos como revelado y que no fue escrito, ¿verdad? A eso que llamamos tradición. La tradición, ¿verdad?, de la Iglesia es la verdad revelada que se transmitió de manera oral, que no se puso por escrito, pero que es parte de la revelación. ¿Dónde podríamos encontrar entonces como testigos de esa tradición? En los santos padres, ¿verdad? En el culto de la Iglesia, en la disciplina, en su forma de vivir, en todo eso. En la celebración litúrgica, ¿verdad? Todos esos elementos hablan de una tradición en la que la Iglesia entonces cree. Cuyo fundamento también está en la Sagrada Escritura. Entonces, poniendo esto como tendríamos que decir, ¿verdad?, en primer lugar, que ninguna verdad dogmática la podemos encontrar explícitamente en la Biblia, así como explícitamente, ¿verdad?, tal cual. Y particularmente esta, no la podemos encontrar así explícitamente en la Biblia. Lo que vamos a encontrar son los fundamentos, ¿verdad?, que la Iglesia entonces ha interpretado. ¿Quién lo ha interpretado? Lo que llamamos el magisterio, ¿verdad? Que es la enseñanza oficial de la Iglesia. El magisterio entonces el Papa y los obispos y sus sucesores, ¿verdad? Entonces son los que interpretan lo que llamamos el depósito de la fe, ¿verdad? Que está ahí la Sagrada Escritura y la tradición son los que conforman el depósito de la fe. Y eso es muy importante, padre, lo que vos indicas. Porque a veces, y tal vez a lo interno mismo de la Iglesia, podemos decir, bueno, si en la Sagrada Escritura no está, entonces no lo creemos. Tiene que estar escrito y tal cual. Y lo que vos nos estás explicando justamente es eso. No es así, ¿verdad? Obviamente la Sagrada Escritura revelada por el Señor, pero la tradición y toda la profundización de la reflexión teológica es parte de esa tarea que la Iglesia tiene, que es la autorizada para la interpretación de la misma Sagrada Escritura. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros decimos, por ejemplo, de Jesucristo, ¿verdad?, en la encarnación, entonces que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo podemos recordar eso en el credo, lo repetimos todos los domingos. En ninguna parte de la Biblia dice eso, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Literalmente hablando. Literalmente hablando. Nos dice que Jesucristo es Dios y que entonces es hombre, ¿verdad? Se encarnó.
pero encontrar la definición tal cual así como nosotros la decimos en el credo, eso no va a ser. Igual tendríamos que decirlo entonces con estos dogmas de la Santísima Virgen María y de la Inmaculada Concepción al que nos estamos acercando, ¿verdad? Si lo decimos entonces de Cristo, entonces tenemos también que entenderlo de María. Nos acercamos a la figura de María de igual forma en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tratando de encontrar los fundamentos que la palabra nos da para ello. Exactamente, y algo muy importante, lo veíamos con el dogma de la maternidad divina. No podemos decir que fue en el 431 que a partir de ahí la Iglesia empezó a creer en el dogma como tal, no, sino que ya era parte, que inclusive la misma Sagrada Escritura nos habla, ella es la madre del Señor, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta entonces 3 textos bíblicos, ¿verdad? Que son los que sirven de fundamento al Papa también en esta definición dogmática. El texto de Génesis 3:15, ya nos vamos a acercar a él, que es riquísimo y con mucho simbolismo. Y de Lucas, vamos a entonces acercarnos a 2 versículos en el capítulo 1, el capítulo 28 de Lucas, 1:28 y 1:44. Serían entonces los 3 textos que nos van a ayudar a comprender, ¿verdad?, dónde encontraremos los fundamentos de esta definición dogmática. Entonces, uno del Nuevo Testamento y el del texto de Lucas, estos 2 versículos, ¿verdad?, que son muy importantes. Perfecto, padre. Partimos entonces del Génesis 3:15. famoso protoevangelio, que quienes nos escuchan y han seguido los programas ya saben a qué nos referimos, ¿verdad? Sí, ya es muy interesante ese término, sí. El protoevangelio, el primer anuncio de una buena noticia, ¿verdad? Génesis 3:15. Sí, Génesis 3:15. Voy a dar lectura entonces al texto. Dice así, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Ese es el texto, un versículo de Génesis 3:15, ¿verdad? Es muy interesante donde se encuentra este versículo, ¿verdad? Este versículo se encuentra dentro del segundo relato de la creación. El segundo relato de la creación no solamente nos cuenta, como el primero, que Dios creó todas las cosas, sino que nos va contando inmediatamente después el tema del pecado, ¿verdad? Y qué es lo que hace Dios efectivamente para poder entonces restaurar la obra, ¿verdad?, que de sus manos, el tema del pecado de Adán y Eva, que sería la desobediencia, y qué es lo que hace. Entonces muchos dicen que es muy interesante el texto porque en un contexto prácticamente de castigo, Dios se acaba de dar cuenta de que el hombre les desobedeció, le va entonces a decir que él tiene que salir del paraíso, le está hablando entonces a la serpiente, que según el relato simbólico es la responsable primera donde sale el pecado, ¿verdad?, el origen del pecado. En ese contexto hay un anuncio de salvación. Por eso se llama protoevangelio. El protoevangelio. En medio de todo ese contexto de pecado, de caída, Dios anuncia una buena noticia. Y la buena noticia que Dios anuncia entonces es la total hostilidad entre el bien y el mal. O sea, nos parece lógico, ¿verdad? Pero es que lo que Dios está diciendo es que entre bien y mal nunca va a poder existir ningún tipo como de relación, ¿verdad?, ni de vínculo. Hay total hostilidad. ¿Cómo se dice esto desde el punto de vista simbólico del texto? Se dice desde entonces la hostilidad entre la serpiente, que es entonces la figura del mal en el Génesis, y la mujer, ¿verdad? Ahí se establece entonces la hostilidad. El texto dice, pondré enemistad, hostilidad, separación entre ti, le está hablando Dios a la serpiente, y la mujer. Y baja a otro paralelo, entre tu descendencia y la suya, ¿verdad? Y entonces aquí acabamos de leer, ¿verdad? Según el texto que yo leí, ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Ese ella hay que entonces tratar de interpretarlo muy bien. Claro, porque cuando decimos ella, ¿verdad?, según esta traducción se está refiriendo a la descendencia, ¿verdad?, de esa mujer, ¿verdad?, que es la que entonces va a herir el talón la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Exacto. Algunas otras traducciones son todavía más específicas porque en el original hebreo realmente el pronombre que aparece ahí es él, ¿verdad? Entonces cuando leámoslo otra vez, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Entonces se está refiriendo ciertamente a la acción de la mujer, la hostilidad que va a haber contra la serpiente, y a que la descendencia de la mujer
hablando ahí en masculino, de un hombre, le herirá entonces la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Para llevar a su máxima manifestación esa hostilidad de la que está hablando Dios, y para anunciar que el mal no va a tener la última palabra, sino que la va a tener él. A pesar de que se metió el pecado allí, es Dios entonces el que va a vencer, ¿verdad? A través de este protoevangelio. Y aquí está entonces el fundamento del dogma, diría yo, ¿verdad? Porque entonces el dogma lo que está diciendo es que María fue preservada de ese pecado, o sea que le puso límite a ese pecado por los méritos de su hijo. De su hijo. Ahí está, los dos. Ella está también, entonces, tomando la cruz por los méritos de su hijo. No es ella por sí sola, es por los méritos de su hijo, entonces que también ella le pone el límite al mal. Lo que se está diciendo es, ella no participa entonces de ese pecado del que sí participa toda la humanidad. La enemistad total, absoluta, radical, que conlleva la exclusión de toda amistad con el demonio. Correcto. De alguna manera así la interpretación de este texto donde María es preservada por la acción redentora de su hijo de una forma, como lo decíamos en el programa pasado, preventiva, que es redimida por su hijo de una forma preventiva en vistas de su maternidad divina, y que hace de que el pecado nunca toque a la Madre de Dios. Exactamente. En vistas de la misión que ella va a cumplir, de su maternidad divina, y entonces para llevar adelante también de forma profética lo que dice este texto. Aquí es entonces donde sí está la Biblia como fundamento de forma profética, figurativa, ¿verdad? Porque este texto del Génesis es un relato simbólico, pero que nosotros entonces aplicamos a María, ¿verdad? Estaba pensando que otro texto en la Sagrada Escritura, no exactamente que nos sirve de fundamento, pero que nos habla de esta enemistad, que es el texto de Apocalipsis 12, ¿te acordás? ¿Verdad? Esa batalla, entonces, que se libra entre la mujer y el dragón, ¿verdad? En el Apocalipsis, y el hijo entonces de la mujer, que es preservado, bueno, que sabemos que es un texto que se interpreta desde la iglesia, pero que también podríamos decir de María. Esa es esa enemistad que hay entre la mujer, y esta mujer es María, y entonces el mal, ¿verdad? Y que de alguna manera el mismo autor de esa pintura nos recuerda, ¿verdad? Una mujer coronada con 2 estrellas, ¿verdad? La luna bajo sus pies, el dragón, la serpiente, el niño, ¿verdad? Que ella lleva en sus brazos. De alguna manera y aparece como en el cielo, ¿verdad? Sí. En el cielo como el arca de la alianza. Ya gloriosa. Exactamente. Que es la forma en la cual el ángel saluda a María en la Anunciación, ¿verdad? Es ese texto tan bonito de los relatos de la infancia, ¿verdad? Entonces, el texto de Lucas 1:28 dice así: el ángel entró donde estaba María y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Qué pequeño y qué profundo. Es muy profundo. Ese versículo, ¿verdad? La forma en como el ángel saluda a María, tanto que después dice el texto, ¿verdad? Que ella se preguntaba qué querría decir aquel saludo. Sí, que la preocupación o ella queda turbada por el saludo. El saludo, no por la aparición de un ángel. No, es por el saludo. ¿Por qué me llama así el ángel? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que está de fondo, verdad? En esta forma de llamarme, de este título me está diciendo. Alégrate, ¿verdad? En primer lugar, que sería como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, del Mesías. Este texto de Génesis 3:15 también es mesiánico profundamente, pero alégrate. Ese alégrate estaba destinado se decía entonces en el libro de Sofonías, a la hija de Sión, ¿verdad? A Jerusalén, ¿verdad? De donde iban a ser el Mesías, y pues en este caso es María, ¿verdad? Alégrate. Entonces ya llegó la plenitud mesiánica, es lo que está diciendo con el alégrate, ¿verdad? Pero inmediatamente después le dice otro título hermosísimo: llena de gracia, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Esa expresión es que charitomene, ¿verdad? Es la expresión que hemos escuchado en griego, que le hemos escuchado, ¿verdad? Se las decimos porque vale la pena. Hay que aprenderla. Aprenderse esta palabra, que charitomene. Sí, así es, ¿verdad? Si alguno ¿y eso qué es? Bueno, pues eso, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ese que charitomene es una expresión, ¿verdad? Que desde el punto de vista griego, ¿verdad? De lo que significa, aquí se traduce como llena de gracia, pero sería todavía más profundo. Más profundo. Sería la que ha sido, es y será
Planificada totalmente. por la gracia, constantemente por la gracia, constante y permanentemente transformada por la gracia. O sea, vamos a ver, la traducción se queda corta. Sí, para sí, decirlo, llena de gracia. para decir lo que significa que Gereitomene. Más Entonces, profundo. lo que le está diciendo el ángel es, no solamente es llena de gracia en este momento, sino que ya estaba Ya ha sido llena de gracia. Y cuando- luego continúa esa gracia, no se acaba. y esa gracia no se acaba. Permanece. Es como ¿verdad? Es el constante de Dios, ¿verdad? Que siempre es antes, durante y después, ¿verdad? Dios es así con nosotros, con María en primer lugar, ¿verdad? Entonces, es llena de gracia por eso, ¿verdad? Porque fue llena de gracia en el momento entonces de su concepción, ¿verdad? Preservada del pecado y envuelta por la gracia. En el momento entonces también ya del ángel, ¿verdad? Cuando le anuncia que le va a ser la madre del Salvador, llena de gracia, y lo continuará haciendo entonces siempre, ¿verdad? Sí. Es la llena de gracias, constantemente transformada por la gracia. Entonces, esta expresión llena de gracia es, diríamos así, la más clara, ¿verdad? Alusión, podríamos decirlo, a la Inmaculada Concepción. Ya, Bíblicamente. Exactamente. ¿Verdad? Y es que muchos autores, ¿verdad? A nivel mariológico y también de la Sagrada Escritura, dice, es que el nombre que recibe la Virgen de parte de Dios por medio de su mensajero, no es María No, en no es un María. primer momento. Hasta después la menciona, le dice María, ¿verdad? No, pero dice Pero alégrate, es alégrate, llena de gracia. llena de gracia. Ese es el nombre propio que recibe de parte de Dios. Ujú. Y no solamente es decir un nombre, está describiendo en su plenitud quién es ella. Y acordémonos que además en la Biblia cuando se cambia el nombre es porque se va a dar una misión. Hay una misión. Creo que es clave para María escuchar ese nombre, ¿verdad? Porque entonces ella entiende en el fondo cuál va a ser su misión, ¿verdad? Con respecto a su hijo, ¿verdad? Y con respecto a la salvación de la humanidad, ¿verdad? La colaboración de ella entonces en la salvación de la humanidad con su sí, ¿verdad? A ese saludo del ángel, ¿verdad? Y podríamos decir, padre, aunque sabemos que así con la palabra estrictamente Inmaculada Concepción, ya lo hemos explicado al inicio del programa, quiero encontrar esa palabra en la Sagrada Escritura, no se trata de eso por la interpretación, pero sí podríamos decir que Lucas 1:28 son de los textos más fuertes bíblicamente con respecto a este dogma, porque decir llena de gracia, que Gereitomene, vos lo decías muy bien, la plenitud de la gracia en María no es estrictamente en este momento que Dios está dirigiendo a ella y por la misión que va a recibir, sino que la forma como está escrito inclusive implica que ya desde antes ha sido una mujer tocada, plenificada, llena de la gracia de Dios. La ahí que fue y es constantemente planificada por la gracia. Claro. La que fue y es. Y eso implica ausencia del mal en su vida. La ¿verdad? hostilidad total. Esa enemistad que ¿Verdad? hablábamos en el primer Exactamente. texto de Génesis 3. Que Dios entonces estableció desde el principio, ¿verdad? Entonces, la hostilidad total. Aquí empieza el Evangelio para nosotros, ¿verdad? Aquí empieza el Evangelio. Entonces, con María, en el sentido de que a ella se le anuncia esta buena noticia, ¿verdad? De salvación en su vida. Claro. Aquí lo recibe ella, de manera personal. Si pudiéramos poner como en paralelo, como en dos columnas, por ejemplo, enemistad entre ti y la mujer, y poner que Gereitomene está se complementan. Totalmente complementado. Se totalmente. refieren uno al otro. Exactamente. Ahí tenemos una muy clara, ¿verdad? Bueno, tenemos una con el ángel, ¿verdad? Y en la Alégrate, visitación, la otra parte. llena de gracia, y en la visitación otra parte por aquello, ¿verdad? Importante Eso- tenerlo presente. Eso es muy importante también. Entonces, esta forma en que Isabel saluda a María también entonces nos hace pensar en un texto que nos ayuda de fundamento para la Inmaculada Concepción. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Le está diciendo, entre las mujeres tienes un lugar esencial, principal, ¿verdad? Particular. Y Dios te dice, bendita. Vale la pena aquí devolvernos un momento a Génesis 3.15, porque en Génesis 3.15, cuando Dios se dirigió a la serpiente, le dijo muy feo, ¿verdad? Dios casi nunca se refiere así, ¿verdad? En los textos sagrados, ¿verdad? Pero en Génesis 3.15, le dice a la serpiente, por haber hecho eso serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo.
lo que el Vaticano II es que nos propone, y así el Señor nos propone, y Vaticano II lo aclara, a María como el modelo más eminente de toda la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, donde todos ponemos nuestra mirada en ella, porque lo que en ella ha pasado es lo que el Señor quiere que nosotros también alcancemos. Claro. Lo veremos en la Asunción, lo vemos en la Inmaculada Concepción. El que María sea inmaculada desde su concepción y permanezca libre del pecado durante toda su vida, ahora como modelo para nosotros, es lo que el Señor al final de cuentas quiere de nosotros, para nosotros. que seamos perfectos como el Padre, como el Señor es perfecto. Por eso ya la Mariología actual no habla tanto de privilegios, en el sentido de los privilegios de María, aunque todavía se pueden encontrar alguna literatura, sino que se habla de las gracias que Dios embelleció a esta mujer y de las gracias que Dios quiere embellecer a cada uno de nosotros. Sí, que finalmente María, a lo que se nos va a presentar en nosotros, ¿verdad? Y Vaticano II lo dice, es como figura de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en todo es figura nuestra, en todo, ¿verdad? En que tenemos que dar a luz a Cristo, en que tenemos que conservarnos entonces para Él, consagrados para Él, en que tenemos entonces también que desterrar de nuestra vida el pecado. Hostilidad total. También tiene que haber entre nosotros, ¿verdad? Y el pecado y el mal, hostilidad total. ¿Eso cuesta en la vida? Pues claro que cuesta, ¿verdad? María recibió esa gracia para poder mantenerse así. Nosotros tenemos que estar en esa lucha, ¿verdad? Constante, pero eso también lo quiere Dios para nosotros y quiere también para nosotros finalmente el cielo. Y este es el objetivo, pues, del programa que semana a semana, pues, tratamos ahí de compartir y que nos vayamos formando al respecto. Padre, tal vez como para cerrar el programa, ya con una oración y la bendición que quisiera que nos impartieras, tal vez como una síntesis final de lo que en el programa pues hoy hemos visto a partir de estos 3 textos y luego pues terminar pues dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado de compartir. No, empezaría tal vez diciendo, ¿verdad? Manera de síntesis, que sí encontramos en la Sagrada Escritura fundamentos bíblicos para hablar de la Inmaculada Concepción. Estos 3 textos en particular, como nos hemos dado cuenta, nos dan claves fundamentales para entender el papel de María, ¿verdad? Entonces, como lo estás diciendo, en Historia de la Salvación, pero sobre todo, y creo que por ahí va el sentido de la Inmaculada Concepción, el asunto que se pone ahí de fondo, ¿verdad? Y claro, es la hostilidad, ¿verdad? La enemistad entre el bien y el mal, ¿verdad? Por eso entonces Dios necesita, ¿verdad? Preparar a María y preservarla totalmente del mal, que es entonces el dogma, por los méritos de su hijo, para que entonces ella participe de esta gracia, sea la llena de gracia, y entonces sea llamada también bendita, ¿verdad? Como la llama Isabel, ¿verdad? No solo para que nosotros entonces la admiremos así como un modelo lejanísimo, sino para también decirnos a nosotros que debemos de llegar también a ese estado de gracia donde María ha llegado, ¿verdad? Y ahora nosotros también, por los méritos de Cristo, pues somos salvados y ya liberados también de ese pecado original, ¿verdad? Del que participó la humanidad al inicio, y ahora nosotros somos salvados y nos ponemos como en camino de gracia hacia Dios, ¿verdad? Eso nos toca entonces, viendo a María, tratar de vivir como ella, ¿verdad? Constantemente transformados por la gracia del Señor en nuestras vidas. Así es. 8 de diciembre de 1854, la proclamación dogmática de esta verdad de fe que es fundamental para nosotros, y cuando hablamos de María no lo podemos obviar, ella que fue concebida sin pecado original, desde el puro inicio de su existencia, permanece llena de gracia, fue llena de gracia en el momento de la encarnación de su hijo, y es llena de gracia en la misión maternal que también ejerce para cada uno de nosotros. Padre, terminemos con una acción de gracias y la bendición, y de esta manera será la formación de esta semana. Señor, queremos darte gracias porque en el ejemplo de la Santísima Virgen María nos llamas continuamente a estar contigo, porque nos marcas en ella también un modelo perfecto de cómo caminar en santidad y en gracia delante de ti, porque también nos la has concedido como auxilio en medio de nuestro camino, para que implorando su protección y su amparo podamos también seguir adelante por el camino de la vida, donde también hay tropiezos, ¿verdad?, con respecto al pecado, al mal, pero que no tienen la última palabra, porque la última palabra la tienes tú.
Te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos has dado de compartir este tema, y ayúdanos a todos los que hemos seguido a través de estos textos bíblicos, a través de la palabra, tu enseñanza, a hacer la vida en nuestra vida, como lo hizo también María.